Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Super 9 Noticias. Ya es viernes, ya estamos terminando la semana. Ya mañana y pasado será fin de semana para descansar, para reposar un rato de todo de toda esta semana que siempre nos la pasamos corriendo. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con las noticias más relevantes a nivel local, nacional e internacional. Y comenzamos con el índice de contagios en México y en Querétaro. El día de hoy en México se reportaron 139.196 casos confirmados acumulados de COVID-19. De igual forma, las defunciones son 16.444. Sigue la tendencia a la alta y seguimos teniendo un índice de contagios exponencial, por lo cual el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, invita a todos a que tomemos las medidas sanitarias correspondientes y sigamos acatando estas medidas, porque es muy importante que para que la pandemia no avance, nosotros tomemos control de todo. De igual manera, los casos activos van a la alta, son 21.872. Los sospechosos acumulados son 56.928. Hasta el momento se ha estudiado a un promedio de 393.714 personas en todo el país. En Querétaro ya contamos con 1.461 casos de enfermedad de COVID-19. Las personas que cuentan con sintomatología leve y están en aislamiento y manejo en su domicilio son 286 pacientes. 20 ya se encuentran en la unidad médica y de aislamiento COVID-19 en Querétaro Centro de Congresos. Eso quiere decir que no ha aumentado la cantidad de personas quienes están en este lugar atendiéndose. También ya el registro de las altas son 824. Eso es muy importante porque las personas deben de, más que nada las personas que son dadas de alta es porque ya se han recuperado el COVID-19, y eso es muy importante y esperamos que sigan haciéndolo. Hay 146 pacientes hospitalizados, de los cuales 59 se encuentran graves. Se han registrado hasta este momento 185 defunciones, lamentablemente. El día de hoy el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, dio positivo a la prueba del COVID-19. Así lo anunció a través de sus redes sociales, donde dio este mensaje y específicamente en Twitter. Así fue que como dio el mensaje, dijo: buenas tardes, comencé con síntomas relacionados con el COVID-19, por lo que me realicé la prueba, misma que resultó positiva. Siguiendo las recomendaciones, estaré en aislamiento sin alejarme de mis responsabilidades como alcalde. Pues así es como varias personas, más que nada ligadas a la política, han estado dando positivo a la prueba del COVID-19. Recordemos también al gobernador del estado, Pancho Domínguez, quien hace unos meses dio positivo también. Va a tener que resguardarse el presidente Luis Nava, pero al mismo momento va a seguir atendiendo todas las responsabilidades y más que nada para seguir apoyando a las personas durante esta pandemia del COVID-19. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy dijo que ya anunció su próxima gira, que va a ser la siguiente semana, donde acudirá a 5 estados de la región del Bajío. Nada más decirles que la semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en los estados de Veracruz. Vamos a estar el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el programa para la semana próxima. Las reuniones de seguridad de 6 a 7 de la mañana en estos estados, y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia. Pues así será la gira, y fueron las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, ya han vinculado a 3 policías con el caso de Giovanni López. Recordemos esta persona que lamentablemente murió por causa de que los policías, por un abuso policial, que lo golpearon por no traer cubrebocas. Un caso muy lamentable que se presentó en el estado de Jalisco. Ya fueron vinculados 3 policías en este caso, y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y haya justicia para Giovanni López.
Juez de control y enjuiciamiento del Quinto Distrito del Poder Judicial del Estado de Jalisco buló a proceso 3 policías del municipio de Ixtahuacán de los Membrillos por el caso de Giovanni López, quien fue visto por última vez el pasado 4 de mayo cuando lo subieron a una patrulla adscrita a la policía local. De acuerdo con la versión preliminar, Juan N., comisario de Seguridad Pública, y Elizabeth N., primer comando, son señalados por el delito de tortura. De igual forma, Francisco N. fue vinculado por el delito de homicidio. Alejandro Giovanni López era un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche del 4 de mayo, en el municipio de Ixtahuacán de los Membrillos, fue presuntamente ultimado por 4 policías porque no traía puesto el cubrebocas. De acuerdo con un video grabado por el hermano de la víctima, se ve claramente a Giovanni forcejear con los policías municipales, quienes se lo llevaron a bordo de un coche patrulla. Ante el abuso, la familia de Giovanni se comunicó con Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde local, quien les dijo que fueran por él a las instalaciones de la policía al día siguiente. Así lo hicieron y cuando llegaron ahí lo canalizaron al hospital civil, lugar donde Giovanni López ya había muerto por traumatismo cráneoencefálico. Después de eso, el cuerpo fue custodiado por el servicio médico forense, informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues esperemos que haya justicia para Giovanni López, es algo que exige todo México y se ha estado viendo durante las manifestaciones de todo este tiempo, durante la semana pasada y esta semana. En otro sentido, en Chiapas se presentó un hecho muy lamentable. Pobladores de la región de Villas Las Rosas quemaron una clínica y parte de la presidencia municipal y de protección civil en este estado de Chiapas. Muy lamentable que haya ocurrido esto porque lo hicieron con la razón de que estaban saneando, digamos, como en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo que está pasando ahorita por el COVID-19, pasan las autoridades a sanear, a sanitizar estas zonas. Lamentablemente estas personas pensaron que de ahí se estaba esparciendo el virus y fue cuando atacaron a las autoridades. Cientos de pobladores causaron daños a la clínica de salud y la alcaldía del municipio Villa Las Rosas en Chiapas al protestar contra las medidas de saneamiento de las autoridades locales. Las protestas se desataron cuando las autoridades municipales comenzaron con las medidas de saneamiento contra el coronavirus en este poblado, donde no se han reportado ni contagios ni muertes, de acuerdo con los datos del sector salud estatal. Las personas se molestaron con las autoridades y con el rostro tapado provocaron daños y un incendio parcial en varios inmuebles públicos, entre ellos la presidencia municipal y la clínica comunitaria. Autoridades municipales reportaron daños parciales en la sede de la alcaldía, donde rompieron cristales de algunas puertas y quemaron documentos y 2 computadoras. En la clínica los manifestantes causaron daños en varias puertas, además de incendiar una ambulancia sobre la carretera, indicaron las autoridades. Tras las protestas, decenas de habitantes se armaron con palos y piedras y cerraron las entradas del pueblo. El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Llave Abarca, dijo que han iniciado una investigación por los hechos violentos en Villa Las Rosas. En cuestión del COVID-19, el continente de América donde estamos ubicados, México está ubicado, pues ya supera el número de muertes a Europa, lamentablemente. Debemos decir que la mayoría de estas muertes provienen de los Estados Unidos, sin embargo, ya supera las 185,000, entonces estamos siendo el epicentro en este instante del COVID-19. Ha ocurrido algunos rebrotes en algunas regiones de este continente y pues hay que tener mucho cuidado a las reaperturas. El continente americano ha superado a Europa en números de muertos por el coronavirus, con más de 185.800 muertes desde el principio de la crisis sanitaria, mientras la pandemia sigue avanzando con fuerza. En Estados Unidos, con la reapertura económica, el número de casos se ha vuelto a disparar en 1/3 de los estados, con cifras récord de contagios en algunos de ellos. Preocupa en especial la situación en California, convertido en los nuevos focos rojos, con más de 133,000 contagios. En contraste con Nueva York, consigue frenar el avance del virus. Estados Unidos alcanzó el jueves 113,700 muertos. Tanto en Estados Unidos como en Brasil, los países más golpeados por la pandemia, ponen sus esperanzas en vacunas que empezarán a probar el próximo mes. El gobernador de São Paulo, João Doria, ha anunciado la firma de acuerdo con la farmacéutica Sinovac Biotech para producir una vacuna. El acuerdo prevé la participación de São Paulo en las pruebas clínicas de esta vacuna, con un seguimiento de 9,000 voluntarios brasileños a partir del próximo mes de julio. El virus sigue avanzando imparable. En medio de la reapertura económica de São Paulo y Río de Janeiro, las ciudades más pobladas y también las más afectadas. Com o acompanhamento de 9,000
voluntários, brasileiros. La imagen impactante de este jueves fue la de un centenar de tumbas abiertas por activistas en la playa de Copacabana. El gigante latinoamericano se acerca a 41.000 muertos, sin que el pico de la pandemia apunte aún en el horizonte. Pues es muy importante cuidarse mucho, más que nada saber que debemos de seguir tomando las medidas sanitarias, y ese es en otro sentido donde en Querétaro, en el estado, ya se anunció que los negocios no esenciales van a abrir el 17 de junio. Más de 9,000 ya van a poder abrir. Esto se hace con la intención de que haya una reapertura económica, una reactivación de la economía, porque muchas familias han perdido sus ingresos, han perdido sus trabajos y necesitan trabajar, porque es muy importante que las familias tengan una economía sana para que ellos puedan más que nada poder cumplir con las necesidades básicas, como es comprar la comida, pagar los gastos como es la luz, el agua. Y pues así lo anunció el día de hoy Genaro Montes Díaz, quien es el secretario de Desarrollo Sostenible aquí en el estado de Querétaro. En el programa de apoyos económicos directos del municipio de Querétaro, 15,000 personas ya fueron beneficiadas, ciudadanos que recibieron una tarjeta con 4,000 pesos, dinero que les servirá de apoyo para desahogar gastos en esta contingencia, en la cual vieron afectados sus ingresos. Algunos de los ciudadanos compartieron su experiencia, destacando que el recurso les ayuda a pagar servicios del hogar y alimentos, por lo que se encuentran agradecidos con el municipio de Querétaro. Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social, expresó que tras la convocatoria recibieron más de 31,000 solicitudes, y lo que comenzó con un proyecto de 10,000 beneficiarios de 3,000 pesos con una inversión total de 30 millones, se convirtió en una bolsa de 60 millones, sumando otros 5,000 participantes y subiendo el monto a 4,000 pesos. Las entregas no fueron un proceso fácil, ya que en algunas ocasiones Arturo Torres comentó que el ir casa por casa retrasaba las fechas de entrega. Sin embargo, resaltó que esta fue la mejor opción para que los ciudadanos no salieran de sus hogares. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues se presentó un sismo, sí, en Ciudad de México de 1.8 grados. No hubo nada que lamentar, simplemente fue un susto para la mayoría de las familias, donde el epicentro fue en Álvaro Obregón. Entonces aquí tenemos toda la información con nuestro compañero Eder Rubio. El Servicio Sismológico Nacional informó la mañana de este viernes un sismo de magnitud 1.8 con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. El SSN anunció en su cuenta de Twitter que el movimiento se registró en el suroeste de la Ciudad de México alrededor de las 6:26 a 3 kilómetros de profundidad. Este es el segundo sismo que se registra en la Ciudad de México en menos de una semana. El pasado 7 de junio se registró otro sismo a las 9:45 horas y se percibió en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Para Supernueva Noticias, Eder Rubio. En Querétaro se implementó un programa por parte de la regidora del ayuntamiento de este municipio de Querétaro, Dulce Ventura, que ella implementó un comedor comunitario donde las personas pueden recibir comida, más que nada las personas que se han visto afectadas económicamente por el COVID-19, que han perdido su empleo, que han perdido sus ingresos. Entonces la regidora está poniendo su salario junto a otros microempresarios que se sumaron a esta iniciativa y están dándole de comer diario a 148 familias, repartiendo un promedio de 450 porciones. Veamos esta información. La regidora en el municipio de Querétaro, Dulce Ventura Rendón, dio arranque a un comedor comunitario llamado Manos Ayudando para llevar alimentos a las familias que se vieron afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19. En entrevista, recordó que este proyecto se echó a andar en conjunto con la Federación de Comerciantes Unidos para apoyar a los trabajadores de la feria, pero se extendió a tianguistas, comerciantes y personas de la tercera edad que no tienen un ingreso fijo. Actualmente se atienden a 148 familias de las delegaciones Epigmenio González y Centro Histórico, con 450 porciones diarias de frijoles, arroz y guiso, y a la fecha suman 16,000 comidas repartidas desde el pasado 15 de abril. Los recursos corren a cargo de la regidora con su salario, pero también a las aportaciones económicas y en especie de microempresarios. Para Supernueva Noticias, Eder Rubio. A través de la plataforma de Medio Tiempo se reportó que el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, recordemos que acaba de ser vendido a los dueños del Atlante, los jugadores no han percibido su salario desde hace 3 meses.
Eso quiere decir que lo que es marzo, abril y mayo no han recibido pues un pago que ellos ya van esperando tras el anuncio de la finalización del torneo clausura 2020. Les dijeron que ya no les iban a pagar, entonces están en espera de que puedan conseguir este pago con estos nuevos dueños. Gallos de Querétaro dejó de ser de Grupo Caliente y su nuevo dueño es Gabriel Solares, que fungirá como presidente corporativo de los Gallos, mientras que detrás está un grupo de inversionistas como el ex promotor de jugadores Greg Taylor y el empresario Emilio Escalante. Pero la realidad es que con estos cambios tampoco se visualizaron buenas cosas para la plantilla que se mantiene en Querétaro, debido a que le siguen adeudando con una gran cantidad de dinero, y parece que esto seguirá pasando dentro de la institución queretana, algo que será totalmente lamentable. De acuerdo con el portal Medio Tiempo, en su columna de Toque Filtrado, los jugadores de Querétaro tienen más de 3 meses sin cobrar su salario, debido al diferimiento por la pandemia del coronavirus, que supuestamente iban a pagarle, pero con el término de clausura 2020 les han indicado que ya no les pagarán nada de su sueldo correspondiente a marzo, abril y mayo. La fuente establece que la deuda no será saldada por los nuevos dueños del equipo, por la que esta deberá ser pagada por Grupo Caliente, pero no se vislumbra cuándo y cómo lo van a hacer, además que los jugadores ya se encuentran desesperados al respecto de esta situación, sobre todo elementos que podrían salir de la institución este verano. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Pues aquí vimos la información de los jugadores de Gallos Blancos que no han percibido su salario. El futuro del equipo es incierto y lo sabremos en los próximos meses. En otras noticias, en España volvió a iniciar la Liga Española, inició con el partido de Betis contra Sevilla e hicieron un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas del COVID-19. Un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de coronavirus precedió el pitido inicial de Sevilla Betis, con el que se reanudó la Liga Española en el Sánchez-Pizjuán, donde esos 60 segundos, con solo una música religiosa de fondo, se convirtieron en el gesto simbólico más sonoro y emotivo en el estadio vacío. Con una imagen insólita para un derbi sin aficionados en las gradas por las medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19, en el Ramos Sánchez-Pizjuán, se reanudó la liga en primera división con un minuto de silencio sepulcral, en el que no se oye nada ni el revolteo de los pájaros para honrar la memoria de los miles de fallecidos por la tragedia desencadenada por la pandemia. En señal de respeto y recuerdo a las víctimas, los jugadores de Sevilla y del Betis, junto con el trío arbitral, formaron juntos en el círculo central del campo los de un equipo frente a los de otro, y guardando un emocionante minuto de silencio antes que la pelota comenzara a rodar sobre el césped. En el videomarcador se proyectaron dos imágenes, una con un escudo de Sevilla con crespón negro y una leyenda de recuerdo a las víctimas del COVID-19, y otra del legendario jugador sevillista Marcelo Campanal, nacido el pasado 25 de mayo. El club de esta forma también rindió tributo con este minuto de silencio a su mítico defensa Campanal, capitán de la selección española en los 50 del siglo pasado, quien falleció hace 3 semanas a los 88 años en su Asturias natal. Informó para Super 9 Noticias Diego Ventura. Sabemos que las protestas y las manifestaciones en contra del racismo están ocurriendo en todo el mundo. Francia es uno de los países que ha tenido una de las protestas más violentas debido a que ya tenían unos problemas sociales que venían acarreándose con años atrás. Ahora con esto los policías salieron a manifestarse debido a que no sienten un apoyo por parte del Estado, por parte del presidente Emmanuel Macron. Entonces salieron a exigir este apoyo explícito y sobre todo que se han visto estigmatizados los policías. Cantando la Marsellesa en los campos elíseos de París, los policías franceses tratan de hacerse oír. Las fuerzas del orden protestaron este viernes en toda Francia, por lo que consideran una estigmatización injusta y una falta de apoyo oficial. Se sienten abandonados por el gobierno en el debate contra la violencia policial y el racismo, tras las protestas desencadenadas por la muerte del afroamericano George Floyd. El comportamiento inapropiado dentro de la policía siempre ha sido castigado cuando han habido abusos, y que sepan de una vez por todas que la policía en Francia actúa bajo un control muy estricto, uno de los más estrictos del mundo, exigió Fabien Vangemelrick, secretario de la Lanza de Policía Nacional. Los sindicatos policiales han convocado acciones en todo el país y reclaman el apoyo explícito del presidente Emmanuel Macron. El presidente interior, Christopher Castaner, prometió el pasado 8 de junio tolerancia cero contra el racismo de las fuerzas del orden, amenazando con la suspensión a los agentes. También anunció la prohibición de uso de métodos de estrangulamiento y el esfuerzo del uso de cámaras durante los controles de identidad. Sus declaraciones han caído como un jarro de agua fría. Cuestionan la controvertida técnica de inmovilización por estrangulamiento
aislamiento, pero es necesaria para trabajar en la calle. Los agentes se exponen. Es peligroso, asegura Silvia Krasnara, secretaria de la Acción Gironde del Sindicato de Alianza de la Policía Nacional. ¿Cómo podemos detener a cientos de individuos sin emplear nuestros métodos de inmovilización? Sin la técnica de inmovilización por estrangulamiento puede ser muy complicado arrestarlos, dice Ludovic Bonnet, subsecretario de la unidad de la policía SGP-93. Los policías franceses tiran a sus esposas al suelo en señal de protesta. Este malestar no es algo nuevo. El pasado octubre, más de 20.000 policías protestaron en las calles de París contra el deterioro de sus condiciones laborales, la ola de suicidios en el cuerpo y la reforma de las pensiones. Aunado a esto, en Estados Unidos están derribando las estatuas de Cristóbal Colón. Esto tras las manifestaciones contra el racismo. Las intenciones de esto tienen que ver porque no consideran que hizo un buen trabajo durante la conquista en diferentes regiones de América. Es por ello que hoy en día está ocurriendo esto en Estados Unidos. Cristóbal Colón, derribado, decapitado o pintado de rojo sangre, la furia se ha desatado en Estados Unidos contra las estatuas del conquistador, cuya figura se ha convertido en el nuevo objetivo del estallido social contra el racismo que sacude al país desde hace 3 semanas. En el Capitolio de Minnesota, activistas liderados por miembros del movimiento indígena americano ataron y derribaron una estatua de Colón antes de cantar y bailar a su alrededor para celebrar la caída de lo que consideraron un símbolo del genocidio indígena y del legado de esclavitud de Estados Unidos. Es algo muy poderoso que hayamos podido desmantelar la historia deconstruida en el país, afirma Dorone Day, uno de los fundadores del movimiento indígena. Las falsedades que se han dicho sobre Cristóbal Colón, sobre cómo vino aquí e hizo un buen trabajo, todo eso es mentira. El hecho de derribar su estatua y que los indígenas hayan tenido algo que ver con ello es muy poderoso para mí. En Boston, la estatua de Colón fue decapitada el miércoles por la noche. Blanco de polémica desde hace años, no es la primera vez que este monumento, erigido en pleno centro de la ciudad, es vandalizado. Entiendo por qué sucedió, afirmó una mujer. Conozco la historia, parte de ella no te la cuentan en la escuela, pero la aprendes por los años. Deberían quitar la estatua. No apruebo la destrucción de la propiedad pública, dice un hombre. Entiendo la emoción que todo el mundo siente ahora con lo que ha pasado, pero hay otras formas de hacer las cosas. La estatua podría retirarse de otra forma legal. En Miami, tanto la estatua de Colón como la de José Ponce de León aparecieron con grafitis, entre ellas unas con el nombre de George Floyd. Son solo algunos ejemplos del movimiento contra la figura de Colón, que no es nuevo, pero que ha resurgido con gran fuerza en Estados Unidos al calor de las protestas contra el racismo. De hecho, las festividades del Día de Colón ha sido rebautizada en los últimos años como el Día de los Pueblos Indígenas, en 130 ciudades y 8 estados del país. Cambiando de información, el diputado Agustín Dorantes, de aquí de la legislatura de Querétaro, el día de hoy dijo que la reactivación económica tiene que hacerse con responsabilidad, porque como lo veníamos comentando antes, esta reactivación económica es para brindar la facilidad a las familias que han registrado ingresos bajos durante esta pandemia, que puedan reactivar su economía, pero depende mucho de nosotros que no volvamos a caer al semáforo rojo. ¿Por qué? Porque si no cuidamos, si no usamos las medidas sanitarias, es donde nos puede afectar y podemos crear un rebrote. La mañana de este viernes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes, se reunió de manera virtual con medios de comunicación en donde anunció su postura ante la inminente reapertura de actividades económicas en el estado, tras el anuncio de semáforo naranja que realizara el gobernador Pancho Domínguez. Lo más importante de la reactivación es que los ciudadanos, así como las autoridades, seamos responsables de las propuestas o de los lineamientos establecidos por la propia autoridad. Necesitamos, para que pueda ser una reactivación gradual y progresiva, que se cumplan con las medidas previstas de prevención necesarias para que de esta forma pasemos del naranja al amarillo y del amarillo al verde. En caso de que los ciudadanos no seamos responsables y no actuemos conforme a lo establecido por la autoridad, por consiguiente, puede aumentar el número de contagios, y si aumenta el número de contagios, va a aumentar el número de personas que requieran hospitalización y por consiguiente se puede echar para atrás la reactivación propuesta por el gobierno del estado. Entonces,
la acción más importante es la ciudadana en cuanto a seguir con las medidas establecidas por la autoridad. Pues sí, hay que tomar las medidas necesarias porque debemos actuar con responsabilidad en esta reactivación económica. En otro sentido, Marcus Rashford, este jugador del Manchester United de Inglaterra, hizo una campaña para recolectar un promedio de 23 millones de euros para ayudar a los niños que pasan hambruna y más que nada para darles comida. Pues el día de hoy ya comenzó a usarse este dinero en beneficio de todos estos niños. El futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, ha recaudado más de 20 millones de libras para proveer de comida a los niños desfavorecidos del Reino Unido. El jugador de 22 años se alió con la compañía Fairshare para ayudar durante el confinamiento y evitar que los niños en situación de exclusión no tuvieran que comer durante estos meses. Según anunció Rashford, con lo recaudado podrá suministrar más de 3 millones de comidas a los niños desfavorecidos. Teníamos el objetivo de que para finales de junio seríamos capaces de proveer 3 millones de comidas a la gente desfavorecida del Reino Unido. Hoy hemos llegado a esa meta. Muchas gracias a todos por la ayuda, dijo Rashford. Mientras celebramos esto, también quiero recalcar que queda mucho por hacer. Créanme cuando digo que seguiré luchando para que ningún niño en el Reino Unido se tenga que preocupar sobre si va a comer o no. Esto es Inglaterra en 2020 y las familias necesitan ayuda, añadió el internacional inglés. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. Pues son iniciativas muy buenas en las cuales pues esa ayuda a los niños y agradecemos a este futbolista de Manchester United de Inglaterra. En otras noticias, la Fórmula 1 canceló todas sus carreras en Azerbaiyán, Singapur y Japón. Recordemos que llevaban cancelando ya todas estas giras por el mundo por la pandemia del COVID-19. El día de hoy ya anunciaron que estas 3 están canceladas y están esperando hacer un rally entre 15 y 18 carreras para poder recuperar la inversión. Azerbaiyán, Singapur y Japón se sumaron el viernes a la lista de grandes premios de la Fórmula 1 cancelados por la pandemia por el COVID-19, pero los organizadores dijeron que siguen aspirando a realizar una temporada reducida de entre 15 y 18 carreras. Hasta la fecha ya habían sido canceladas 4 carreras, incluido el icónico Gran Premio de Mónaco en mayo, y se había elaborado un calendario provisional acortado en Europa que comenzaría el 5 de julio en Austria sin espectadores. Ante los continuos desafíos presentados por el COVID-19, decidimos junto a los promotores en Azerbaiyán, Singapur y Japón cancelar sus carreras para la temporada 2020, dijo la Fórmula 1 en un comunicado. Las carreras en Canadá, México, Texas y Brasil también son inciertas por la pandemia, mientras que Vietnam, un circuito callejero y China siguen siendo una posibilidad. Rusia podría celebrar 2 competencias en Sochi. Los organizadores de Singapur y de Azerbaiyán indicaron que los largos tiempos necesarios para construir circuitos callejeros hicieron imposible las carreras. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio. En más noticias, sabemos que muchos eventos han ido cancelando a nivel mundial, a nivel local y a nivel estatal por el COVID-19. No tuvo la excepción el baile de gala del adulto mayor. Recordemos que se hace para los adultos mayores cada año para celebrar, inclusive dan premios al abuelito del año y todo eso. Pues lo cancelaron este año y así lo anunció el DIF. El sistema estatal DIF anuncia que este año no realizará el tradicional baile de gala del adulto mayor, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y con el propósito de que los abuelitos se mantengan seguros y protegidos en sus hogares. Las abuelitas y abuelitos son lo más preciado que tenemos en nuestro estado. Su legado, sabiduría e historia son muy importantes y es necesario cuidar su salud, mantenerla a distancia y salvaguardar su integridad. Por ello este año no habrá baile de gala, pero seguiremos al pendiente de ellos, cuidándolos y velando por sus intereses, afirmó la directora general del Sistema Estatal DIF, licenciada Eleamor Hernández Bustos. Cabe recordar que agosto es el mes dedicado a los adultos mayores, sin embargo, hasta que termine la contingencia no se podrán efectuar eventos. Por este motivo, también quedan canceladas las diversas actividades que cada año se desarrollaban en dicho mes, como la convivencia deportiva intergeneracional, el Festival del Adulto Mayor en plena vida, la elección estatal y coronación de reina y abuelo de oro, entre otros. Para Super 9 Noticias, Eder Rubio.
Bueno, esto ha sido todo, te agradezco muchísimo tu atención, espero que tengas una excelente noche, ya es viernes, vamos a descansar en este fin de semana. Te recuerdo que nos puedes seguir por todas nuestras plataformas digitales como lo es YouTube, lo es Facebook e Instagram por Super 9 TV. En Spotify nos encuentras como Super 9 Noticias y estamos en los sistemas de cable tanto en Tots TV en Querétaro como Supercable en Jalpan. Espero que tengas una excelente noche, nos vemos el lunes.